Esta aria, te doy 1.000.000. Si logras cantar esta aria completa, sin errores, te doy 1.000.000 de pesos. La voz de Rodrigo Santillán resonó por todo el Gran Teatro Nacional como un trueno burlón. Su sonrisa era filosa, casi cruel, mientras sostenía una copa de champán entre sus dedos perfectamente manicurados. El traje italiano que vestía costaba más que 6 meses de salario de cualquier persona común. Sus ojos, oscuros y calculadores, brillaban con ese desprecio que solo nace de quien nunca ha conocido la humildad. El teatro estaba repleto esa noche. No era una función cualquiera, era la gala de inauguración de la nueva temporada de ópera, un evento al que solo asistían los nombres más importantes del país: empresarios, políticos, celebridades, críticos de arte. Las butacas de terciopelo rojo parecían tronos. Los candelabros de cristal derramaban luz dorada sobre los rostros maquillados y las joyas que colgaban de cuellos y muñecas. El aire olía a perfumes caros, a cuero fino, a dinero viejo. Todo era magnificencia, todo era poder. Y en medio de ese océano de lujo, invisible como una sombra, estaba ella. Marta Rodríguez tenía 54 años y llevaba 28 limpiando teatros. Sus manos estaban agrietadas por los químicos, sus rodillas dolían al subir escaleras y su espalda se quejaba cada noche cuando finalmente se acostaba en su pequeño departamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Usaba un uniforme azul gastado, zapatos cómodos pero feos, y su cabello gris estaba recogido en un moño simple. No llevaba maquillaje, no tenía joyas, solo un pequeño relicario de plata que había pertenecido a su madre. Esa noche, como todas las noches de gala, Marta debía esperar en los pasillos laterales hasta que terminara el evento para comenzar su turno de limpieza. Pero algo había salido mal. Una de las camareras había tropezado en el vestíbulo principal, derramando una bandeja completa de copas de vino sobre la alfombra persa. El gerente, desesperado, había llamado a Marta para que viniera de inmediato con su kit de limpieza, y así fue como Marta entró al salón principal justo cuando Rodrigo Santillán estaba dando su discurso de apertura. Rodrigo Santillán no era solamente un productor de ópera, era el productor. Había descubierto a 3 sopranos que ahora cantaban en la Scala. Había financiado producciones en el Met de Nueva York. Su nombre aparecía en revistas, en programas de televisión, en las listas de las personas más influyentes. Tenía 42 años, un yate en Mónaco y un ego del tamaño de una catedral. También tenía la costumbre de humillar a la gente. No porque fuera necesario, simplemente porque podía. Cuando Marta cruzó discretamente el salón con su carrito de limpieza, tratando de pasar desapercibida, Rodrigo estaba en medio de una anécdota sobre una cantante famosa que había rechazado trabajar con él. La audiencia reía con cada palabra, pero entonces sus ojos se posaron en Marta. Se detuvo, la miró de arriba a abajo, y una sonrisa lenta, venenosa, se dibujó en su rostro. «Disculpen, damas y caballeros», dijo elevando la voz. «Parece que tenemos una visitante inesperada». Todas las cabezas se giraron. 500 pares de ojos se clavaron en Marta. Ella se congeló, sosteniendo una botella de limpiador en una mano y un trapo en la otra. El salón quedó en silencio. Rodrigo caminó hacia ella con pasos lentos, teatrales. Sus zapatos brillantes resonaban sobre el mármol. Se detuvo a 1 metro de distancia, observándola como quien examina a un insecto curioso. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no le importaba realmente. «Marta», respondió ella en voz baja, sin levantar la mirada. «Marta», repitió él, saboreando el nombre. «Dime, Marta, ¿te gusta la ópera?». Ella asintió levemente, todavía sin mirarlo. «Sí».
Rodrigo se volvió hacia el público con expresión de sorpresa exagerada. ¡Qué maravilla! Una aficionada entre nosotros. Las risas brotaron como un coro obediente. Dime, Marta, ¿cuál es tu área favorita? Marta apretó el trapo entre sus dedos. Podía sentir el calor de las miradas, el peso del silencio expectante. Quería desaparecer. Quería que la tierra se la tragara. Nessun dorma, susurró. ¿Perdón? Rodrigo se llevó una mano a la oreja. No te escuché. Nessun dorma, repitió ella un poco más alto. Ah, Puccini. Rodrigo aplaudió con sarcasmo. ¡Qué buen gusto! Aunque claro, es la más famosa, la que todos conocen, hasta los que no saben nada de ópera. Más risas. Pero dime, Marta, ¿la sabes cantar? Ella lo miró entonces. Sus ojos, cansados pero aún profundos, se encontraron con los de él. No dijo nada. No, insistió Rodrigo. ¡Qué lástima! Porque verás, estaba pensando, esta noche estamos celebrando el arte, la belleza, el talento. Y me pregunto si el talento es algo que uno nace con él o algo que se puede aprender. Se giró hacia el público. ¿Ustedes qué creen? Voces variadas respondieron. Algunos decían que era innato, otros que era disciplina. Rodrigo alzó una mano pidiendo silencio. Yo creo que es un don, un privilegio, algo que no todos tienen. Volvió a mirar a Marta. Y creo que se nota en cómo caminas, cómo hablas, cómo te presentas ante el mundo. Hizo una pausa dramática. Pero soy un hombre generoso, me gusta dar oportunidades. Sacó su billetera de su saco y de ella extrajo una tarjeta de crédito negra. La agitó en el aire. Marta, te voy a hacer una propuesta. Si logras cantar Nessun dorma completa, aquí, ahora, frente a todos nosotros, sin errores, te doy 1.000.000 de pesos. El salón explotó en murmullos. Algunos reían incrédulos. Otros miraban con curiosidad morbosa. Rodrigo sonreía como un tiburón. ¿Qué dices? Continuó. Es una fortuna. Podrías dejar de limpiar pisos. Podrías comprarte una casa. Podrías vivir como una reina. Se inclinó hacia ella, bajando la voz, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Aunque claro, tendría que ser perfecto. No puedes olvidar la letra, no puedes desafinar, porque ¿sabes qué? La ópera no perdona la mediocridad. Las risas ahora eran más fuertes. Algunas personas sacaban sus teléfonos para grabar. Esto sería la anécdota de la noche. El productor más importante del país humillando a una limpiadora. Contenido viral garantizado. Marta miró la tarjeta negra. Luego miró a Rodrigo. Luego miró al público y algo cambió en su expresión. No fue ira, no fue miedo. Fue algo más profundo, algo antiguo. Una dignidad que venía de lugares que Rodrigo Santillán nunca había visitado ni visitaría. La dignidad de quien ha perdido mucho, de quien ha sufrido en silencio, de quien ha seguido adelante cuando el mundo entero le decía que se rindiera. Soltó el trapo. Dejó la botella de limpiador sobre su carrito. Se quitó los guantes de látex lentamente, como quien se prepara para un ritual. El salón comenzó a quedarse en silencio otra vez, pero era un silencio diferente. Había algo en los movimientos de Marta, en la forma en que enderezaba su espalda, en cómo sus hombros se echaban hacia atrás, que cambiaba la atmósfera. Respiró profundo, 1, 2, 3 veces, y entonces dijo con voz clara y firme, «Acepto». Rodrigo parpadeó sorprendido. No esperaba eso. Nadie esperaba eso. La sonrisa se le congeló en el rostro por un segundo antes de recuperar su máscara de arrogancia. ¿En serio? Se rió nerviosamente. Bueno, entonces, adelante. El escenario es todo tuyo. Marta caminó hacia el centro del salón con pasos lentos pero seguros. No miró a nadie, no tembló. Cuando llegó al espacio frente al público, cerró los ojos. En ese momento, en esa fracción de segundo antes de que abriera la boca,
algo imposible sucedió. El Gran Teatro Nacional, con sus 500 invitados elegantes, con sus luces doradas y sus cristales brillantes, desapareció. Y Marta volvió a tener 25 años. Estaba en el Conservatorio Nacional de Música. Era 1996. Llevaba un vestido simple pero limpio. Su cabello era negro entonces, largo y brillante. Sus manos no estaban agrietadas, su espalda no dolía, y su voz era un instrumento divino. Los profesores decían que tenía el don, que su registro era excepcional, que podía cantar a Verdi, a Puccini, a Mozart, con una facilidad que otros estudiantes solo podían soñar. La llamaban el Ruiseñor. Tenía un futuro, tenía promesas de audiciones en Europa, tenía sueños tan grandes que no cabían en su pecho. Pero entonces su padre enfermó. Cáncer, etapa 4. Y alguien tenía que pagar los tratamientos. Alguien tenía que sostener a la familia. Su madre ya trabajaba doble turno en una fábrica. Sus hermanos menores aún estaban en la escuela. Así que Marta abandonó el conservatorio, guardó sus partituras, colgó sus vestidos de concierto y consiguió trabajo limpiando oficinas, luego teatros, porque quería estar cerca de la música, aunque fuera desde las sombras. Su padre murió 2 años después. Para entonces ya era demasiado tarde para volver. El mundo de la ópera no espera. El mundo de la ópera no perdona las ausencias. Marta se casó con un hombre bueno pero enfermo. Tuvieron una hija. Él murió cuando la niña tenía 10 años y Marta siguió limpiando, siguió trabajando, siguió sobreviviendo, pero nunca dejó de cantar. En su departamento, cuando estaba sola, en la ducha, en el autobús, en su mente. Las arias seguían ahí, intactas, perfectas, esperando. Y ahora, después de 28 años de silencio público, Marta abrió la boca. Lo que salió no fue la voz de una limpiadora de 54 años. Fue la voz de una soprano que había dormido durante décadas, pero que nunca había muerto. Las primeras notas de Nessun Dorma llenaron el teatro como una ola dorada. Clara, poderosa, perfecta. Nessun Dorma. El tiempo se detuvo. Las risas se apagaron como velas bajo el agua. Los teléfonos se bajaron. Las sonrisas burlonas se transformaron en expresiones de shock absoluto. La voz de Marta ascendía y descendía con una técnica impecable. Cada nota era un diamante tallado con precisión. Cada frase estaba cargada de una emoción tan profunda, tan auténtica, que era imposible no sentirla. Era dolor, era esperanza, era amor, era pérdida. Era todo lo que significa ser humano, destilado en sonido puro. Tu pure, oh principessa. Rodrigo Santillán estaba pálido. Su copa de champán temblaba en su mano. Intentó mantener su expresión de superioridad, pero sus ojos lo traicionaban. Había escuchado a cientos de cantantes en su vida, había trabajado con los mejores, pero esto era diferente, esto era verdad. Ma il mio mistero è chiuso in me. Una mujer en la tercera fila comenzó a llorar. Un crítico de ópera que había venido desde Europa se inclinó hacia adelante, con la boca abierta. Un anciano empresario que había construido su fortuna desde cero cerró los ojos y por primera vez en décadas recordó cómo era sentir algo real. Marta cantaba con los ojos cerrados, pero no porque tuviera miedo, lo hacía porque estaba en otro lugar. Estaba en todos los escenarios que nunca pisó. Estaba con su padre, diciéndole adiós. Estaba con su esposo, recordando su sonrisa. Estaba con su hija, cantándole canciones de cuna. Estaba viva. Il nome mio nessun saprà. Su voz alcanzó el clímax con una potencia que hizo vibrar las copas sobre las mesas. Era imposible, era mágico. Era lo que los seres humanos son capaces de crear cuando el talento se encuentra con el sufrimiento y el sufrimiento se transforma en arte. Dilegua o note,
Tramontate, stelle, all'alba vincerò. El último, vinceró, resonó en el teatro como un grito de guerra, como una declaración, como una verdad absoluta e innegable. Venceré. Y entonces, silencio. Marta abrió los ojos. Por un momento nadie se movió. 500 pares de pulmones contenían la respiración. El mundo entero esperaba. Y entonces, como un trueno después del relámpago, llegaron los aplausos. No fueron aplausos educados, no fueron aplausos de cortesía, fueron aplausos que sacudían el edificio. Personas se ponían de pie, algunas lloraban abiertamente, otras gritaban «¡Brava, brava!», con voces quebradas por la emoción. El crítico europeo aplaudía con lágrimas en las mejillas. La mujer que había llorado primero se había puesto de pie y aplaudía con las manos sobre su cabeza. El empresario anciano golpeaba su bastón contra el suelo en un ritmo de celebración. Marta permanecía inmóvil en el centro, todavía regresando de donde quiera que hubiera estado. Sus ojos brillaban, pero no derramaba lágrimas. Había una serenidad en su rostro que no estaba ahí antes. Como si algo que había estado roto durante 28 años finalmente se hubiera sanado. Rodrigo Santillán estaba paralizado. Su rostro había pasado del rojo de la vergüenza al blanco de la incredulidad. Intentó aplaudir, pero sus manos no le obedecían. Intentó sonreír, pero su boca era una línea tensa. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que le devolviera el control de la situación. Pero no había nada. La noche ya no le pertenecía. Un hombre en la primera fila, un reconocido director de orquesta, se acercó a Marta con pasos rápidos. Tomó sus manos entre las suyas. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no te conocemos?». Marta lo miró con esos ojos cansados, pero ahora también luminosos. «He estado aquí», dijo simplemente. «Siempre he estado aquí». El director sacudió la cabeza incrédulo. «Esa técnica, ese color de voz, ¿dónde estudiaste?». «En el Conservatorio Nacional, hace mucho tiempo». «¿Y por qué?». El director no terminó la pregunta. No necesitaba hacerlo. Todos en esa sala, en ese momento, entendieron que había historias detrás de cada persona. Historias de sacrificio, historias de elecciones imposibles, historias que nunca se cuentan en las galas y los eventos de lujo. Una periodista se había abierto paso entre la multitud, su grabadora en alto. «¿Qué se siente?», preguntó. «¿Haber callado a todos con tu voz?». Marta pensó por un momento. Luego dijo, con una suavidad que contrastaba con la potencia que acababa de demostrar: «No quería callar a nadie, solo quería cantar, una vez más, solo una vez más». Los aplausos continuaban. Alguien gritó, «¡Que cante otra!». Otros se unieron al coro, pero Marta negó con la cabeza gentilmente. «Ya canté lo que necesitaba cantar», dijo. Y entonces, como si recordara por qué estaba ahí en primer lugar, miró hacia donde había quedado su carrito de limpieza. Caminó hacia él con la misma humildad con la que había llegado. Pero antes de que pudiera recoger sus guantes, una voz la detuvo. «Espera». Era Rodrigo Santillán. Se había acercado a ella, pero ahora caminaba diferente. Sus hombros estaban caídos. Su mirada ya no era arrogante. Era algo más complejo. Vergüenza, tal vez. O quizás el comienzo de una comprensión. Sostenía algo en su mano. Su billetera. «Un trato es un trato», dijo, y su voz era apenas un susurro comparado con su tono burlón de antes. Sacó su chequera, escribió algo rápidamente y arrancó un cheque. Se lo extendió a Marta. Ella lo miró. Luego miró el cheque. 1.000.000 de pesos, tal como había prometido. Lentamente tomó el papel, lo observó por un momento largo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Lo rompió. El sonido del papel rasgándose fue pequeño, casi imperceptible en medio del bullicio, pero para quienes estaban cerca fue ensordecedor. Dejó caer los pedazos al suelo como confeti triste.
No lo necesito, dijo Marta. No canté por dinero, canté porque me lo pediste y porque necesitaba recordar quién soy. Rodrigo se quedó mirando los pedazos de papel en el suelo. Por primera vez en toda la noche, en tal vez toda su vida adulta, no supo qué decir. Marta se puso sus guantes de látex, tomó su trapo y su botella de limpiador y empujó su carrito hacia el pasillo lateral. Los invitados se apartaban a su paso, pero ahora no era porque estuviera fuera de lugar, era porque le abrían camino con respeto, con reverencia. Antes de desaparecer por la puerta se detuvo, se giró una última vez hacia el salón lleno de gente elegante, de poder, de dinero. La música no vive en los palacios, dijo, y aunque su voz no era fuerte, todos la escucharon. Vive en los corazones, y el corazón no distingue entre un traje de seda y un uniforme de limpieza, solo distingue entre lo falso y lo verdadero. Y se fue. El silencio que dejó fue diferente a todos los silencios anteriores. No era tenso, no era incómodo, era reflexivo, profundo. Rodrigo Santillán se quedó parado en medio del salón, rodeado de 500 personas, y nunca en su vida se había sentido tan solo, tan pequeño, tan vacío. Recogió los pedazos del cheque, los guardó en su bolsillo. No sabía por qué lo hacía. Tal vez como recordatorio, tal vez como penitencia. La gala continuó, pero nadie hablaba de otra cosa. No del tenor famoso que cantaría después, no de la producción millonaria que se estrenaría en 3 meses. Solo hablaban de Marta, de la limpiadora que había recordado a 500 personas poderosas una verdad que habían olvidado hacía mucho tiempo. Que el verdadero talento no necesita títulos, que la verdadera riqueza no se compra, que la verdadera grandeza viene de lugares que el dinero no puede tocar. Una semana después, Marta seguía limpiando el Gran Teatro Nacional. Seguía usando su uniforme azul. Seguía tomando el autobús de las 5 de la mañana. Seguía regresando a su pequeño departamento donde su hija, ahora una joven trabajadora social, la esperaba con la cena lista. Pero algo había cambiado. Las personas que trabajaban en el teatro la saludaban diferente, con una sonrisa más cálida, con un buenos días más sincero. Los músicos que ensayaban a veces la invitaban a quedarse y escuchar. Los directores técnicos le preguntaban su opinión sobre la acústica, y una tarde, cuando estaba limpiando el escenario principal, encontró algo sobre la silla del director, un sobre manila. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era elegante pero temblorosa. Estimada Marta, he pasado 30 años en este mundo creyendo que lo entendía, que sabía que era el talento, que era el arte, que era el valor. Me equivoqué. No puedo devolverte los años que perdiste. No puedo darte el escenario que merecías, pero puedo ofrecerte esto, una beca completa para que retomes tus estudios, para que cantes no solo una vez más, sino todas las veces que quieras, sin condiciones, sin humillaciones, solo por el amor a la música. Si la aceptas, nos veremos en septiembre. Si no, entenderé. Ya me has dado una lección que vale más que cualquier fortuna. Con profundo respeto y arrepentimiento, Rodrigo Santillán. Marta leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su uniforme. Esa noche, cuando llegó a casa, su hija la encontró sentada en el pequeño sofá de la sala, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿Estás bien, mamá?, preguntó. Marta sonrió. Era una sonrisa tranquila, llena de una paz que venía de muy adentro. Sí, mi amor, respondió. Estoy bien, mejor que bien. Estoy completa. ¿Qué pasó? Marta le contó todo. La burla, el desafío, la aria, los aplausos, la carta. Su hija la abrazó con lágrimas en los ojos. ¿Vas a aceptar?, preguntó. Marta no respondió de inmediato. Pensó en los 28 años de limpieza, en las rodillas que dolían, en las manos agrietadas.
en todos los escenarios que nunca pisó y todas las voces que nunca compartió su nombre. Y pensó en algo más, en que había cantado, una vez más, y que ese momento, esos 5 minutos bajo las luces del Gran Teatro Nacional, valían más que cualquier carrera que hubiera podido tener. Porque no había cantado con resentimiento, no había cantado con rabia, había cantado con amor, con verdad, y eso no se podía comprar, no se podía planear, solo se podía vivir. No lo sé todavía, dijo finalmente, pero lo que sí sé es que ya no necesito demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí misma. Su hija la miró con admiración. Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. Marta la besó en la frente. No soy fuerte, mi amor, solo soy yo. Y eso, después de todo este tiempo, es suficiente. Rodrigo Santillán nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. Oh, seguía siendo exitoso, seguía produciendo óperas, seguía apareciendo en revistas y galas, pero algo fundamental había cambiado en él. Ya no humillaba, ya no se burlaba, ya no usaba su poder para hacer sentir pequeños a los demás. Creó un programa de becas para artistas de bajos recursos. Abrió audiciones en teatros comunitarios. Contrató a personas que nunca habrían tenido una oportunidad de otra manera. Y cuando le preguntaban por qué, contaba la historia de una limpiadora que le había enseñado la lección más importante de su vida con solo 5 minutos de canto. Algunos no le creían. Pensaban que era una estrategia de marketing, que era hipocresía. Pero quienes lo conocían de verdad, quienes trabajaban con él de cerca, veían la diferencia. Veían cómo escuchaba más, cómo observaba más, cómo ya no asumía que el éxito era sinónimo de talento o que la pobreza era sinónimo de mediocridad. Había aprendido de la manera más dura posible que el mundo está lleno de Martas, personas con dones extraordinarios que el destino, la necesidad o simplemente la vida han escondido en lugares donde nadie piensa buscar. Y que la verdadera medida de un ser humano no está en lo que logra, sino en cómo trata a quienes no tienen nada que ofrecerle a cambio. Marta decidió, al final, no aceptar la beca, no porque estuviera resentida, no porque no quisiera cantar, sino porque había descubierto algo más importante, que su valor no dependía de los escenarios que pisara o de los aplausos que recibiera. Su valor estaba en cómo se levantaba cada mañana, en cómo había criado a su hija sola, en cómo había mantenido viva la música en su corazón durante 28 años de silencio, en cómo había transformado el dolor en belleza aquella noche en el Gran Teatro Nacional. Siguió limpiando, pero ahora cantaba mientras lo hacía, en voz alta, sin vergüenza. Y los que la escuchaban se detenían, sonreían y recordaban, aunque fuera por un instante, que la vida es más que el éxito o el fracaso, que la vida es la pequeña canción que cada uno lleva dentro y que algunos tienen el valor de cantarla sin importar quién esté escuchando. Antes de seguir, cuéntanos desde qué ciudad nos ves y deja tu me gusta para más historias que tocan el alma. 5 años después de aquella noche, Marta murió en paz, rodeada de su hija y sus 2 nietos. Sus últimas palabras fueron las primeras notas de Nessun Dorma. En su funeral, que se llevó a cabo en una pequeña capilla del barrio, había más de 200 personas, compañeros de trabajo, vecinos, personas que simplemente habían escuchado su historia y querían rendir homenaje. Y en la última fila, vestido de negro y con los ojos rojos de tanto llorar, estaba Rodrigo Santillán. No dijo nada, no se acercó a nadie, solo se quedó parado escuchando mientras un coro amateur cantaba las canciones favoritas de Marta. Cuando terminó la ceremonia y todos se fueron, se acercó a la tumba. Dejó algo sobre la tierra fresca, un programa del Gran Teatro Nacional, de la noche de aquella gala, con una nota escrita a mano:
Gracias por enseñarme que la música no vive en los escenarios. Vive en las almas que tienen el valor de compartirla. Descansa en paz, Marta. Tu canción sigue sonando. Y se fue, un hombre más sabio, más humilde, más humano que el que había sido 5 años atrás. La historia de Marta se convirtió en leyenda en el mundo de la ópera, no por lo que pudo haber sido, sino por lo que fue. Un recordatorio de que el talento no pertenece solo a los privilegiados, que la grandeza no necesita reflectores, que la dignidad no se compra con dinero y que a veces las voces más poderosas son las que han permanecido en silencio más tiempo, esperando el momento perfecto para recordarnos lo que realmente significa ser humano. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en dignidad. El talento no necesita escenario, solo el valor para mostrarse. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillar a quien lucha en silencio, porque al final todos somos Marta, todos llevamos una canción dentro y todos merecemos la oportunidad de cantarla, aunque sea una sola vez, aunque sea por 5 minutos, con todo el amor y toda la verdad que nuestro corazón pueda contener. Y cuando lo hacemos, cuando finalmente encontramos el valor de compartir nuestra voz con el mundo, algo mágico sucede. No solo nosotros sanamos, el mundo entero escucha, y por un instante breve pero eterno, todos recordamos que detrás de cada rostro cansado, cada uniforme gastado, cada vida ordinaria, hay una sinfonía esperando ser descubierta. Solo hace falta tener la humildad de escuchar y el valor de cantar.